episodio número 2688. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 4 de enero, el mundo de los salmos, en el marco de esta lección número 1, cómo leer salmos, con el texto a memorizar de Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Durante toda esta semana hemos estado recibiendo bendición del cielo con todos estos mensajes, desde la introducción de la parte del sábado, luego pasando domingo, lunes, martes, miércoles y hoy jueves. Ha sido de verdad que una travesía de muchísimos conceptos que hemos aprendido, y hemos también recibido los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo ustedes pueden también sintonizar nuestra emisora. Si me escuchan que estoy un poquito afónico, es que desde el pasado viernes he estado un poquito con el proceso de la gripe, pero por la gracia de Dios estamos en pie. Gracias a mi querida esposa, me ha permitido con remedios, con diferentes cosas, poder estar hablando ante ustedes, porque no me salía la voz, pero por la gracia de Dios estamos aquí, aunque un poquito afónico. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice a cada oyente y en la persona de ellos a sus familias, para que juntos no solamente estudiemos, no solamente escuchemos tu voz, sino que también podamos llevarla a la práctica, que cada uno de nosotros pueda ser de bendición y que de esa manera todo lo que podamos aplicarlo, no solamente lo llevemos a eso, sino que también lo compartamos a aquellos que todavía no lo conocen. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mundo de los salmos. De inmediato se nos invita a leer Salmo capítulo 16, versículo 8, 44:8, 46:1, 47:1 y 7, 57:2, 62:8, 82:8 y 121:7, para responder a la pregunta: ¿qué lugar ocupa Dios en la vida del salmista? Vayamos a la palabra de Dios. Salmo capítulo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo capítulo 44, versículo 8. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos su nombre. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 47:1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Salmo 47:7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Salmos
57:2. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Salmo capítulo 62, versículo 8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmos capítulo 82, versículo 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Salmos capítulo 121, versículo 7. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Escuche clarito que dijeron amén. Hubiese dicho Omar, y qué bueno es poder leer la palabra de Dios. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué lugar ocupa Dios en la vida del salmista? Aquí hay un lugar bien favorecido, porque Dios está a nuestra diestra. Dios está delante de nosotros. Dios está con toda la omnipresencia que le caracteriza, porque está en toda la tierra, en todo lugar donde nosotros nos movemos y somos. A propósito de esto que estamos hablando, de qué lugar ocupa Dios en la vida del salmista, es notorio señalar que el mundo de los salmos se enfoca totalmente en Dios. Trata de presentar delante de Dios en oración y alabanza todas las experiencias de la vida, ya que Dios es el creador, el soberano, el rey y el juez de toda la tierra. Él provee todas las cosas para sus hijos. Por lo tanto, debemos confiar en Él en todo momento. Incluso los enemigos del pueblo de Dios preguntan en el Salmo capítulo 42, versículo 10, Salmo 42, 10, ¿dónde está tu Dios cuando el pueblo de Dios parece fracasar? Así como el Señor es el Dios de su pueblo, omnipresente e infalible, así también el pueblo de Dios tiene a Dios siempre delante de sí. En definitiva, los salmos vislumbran el momento en el que todos los pueblos y toda la creación adorarán a Dios. Eso lo dice el Salmo capítulo 47, versículo 1, y el Salmo 64, 9, pero también lo dice Romanos sobre lo que ha de acontecer al final del milenio, cuando Dios obviamente imponga o le dé el resultado, el pago de cada uno de los impíos, además de que ya los redimidos habrán recibido el pago 1000 años antes, pero estamos hablando de que en ese momento dice que toda rodilla se doblará. Incluso el enemigo va a reconocer la justicia de Dios. El enemigo, los demonios, todos los impíos van a reconocer su justicia, porque obviamente Dios va a enseñarle en qué cada uno falló. Así que por eso toda la creación alaba al Creador, y eso lo recoge Salmos, como bien mencioné, pero también el libro de Romanos. La centralidad de Dios en la vida produce la centralidad de la adoración. El culto en el que existían los salmos era fundamentalmente distinto del culto como lo entienden muchos en la actualidad, porque el culto en la cultura bíblica era el centro natural e indiscutible de la vida de toda la comunidad. Por lo tanto, todo lo que sucedía en la vida del pueblo de Dios, tanto lo bueno como lo malo, se expresaba inevitablemente en el culto. Dios escucha al salmista, estuviera donde estuviera, y le responde en el momento perfecto. El salmista también es consciente de que la morada de Dios está en el cielo, pero al mismo tiempo habita en Sión, en el santuario, en medio de su pueblo. Dios está al mismo tiempo lejos y cerca, y en todas partes,
y en su templo. Está oculto y se revela. Eso es como lo que en teología se enseña, la inmanencia, que Dios está cerca, pero también la trascendencia, que Dios está lejos, porque es soberano, está por encima de nuestra imaginación. Entonces, por esa razón, se habla aquí de ambas cosas, de que Dios al mismo tiempo está lejos, pero también cerca, en todas partes y en su templo. En Salmos se unen estas características de Dios, mutuamente excluyentes en apariencia. Los salmistas comprendieron que la proximidad y la lejanía eran inseparables dentro del verdadero ser de Dios. Los salmistas también comprendían la dinámica de esta tensión espiritual. Su conciencia de la bondad y de la presencia de Dios en medio de lo que estaban experimentando es lo que fortalece su esperanza, mientras esperan que Dios intervenga como y cuando Él decida hacerlo. Yo creo que estamos más que preparados para recibir directamente el comentario teológico que para el día de hoy está sumamente interesante, ya que habla de la clasificación de los salmos, para uno todavía tener un poquito más de bagaje, un poquito más de información respecto al mundo de los salmos. Bienvenido, pastor y profesor. Una de las características que tienen los salmos son sus paralelismos. En este caso, el paralelismo puede ser de tres formas. Está el paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético y el paralelismo sintético. En este caso, el paralelismo sinónimo es un pensamiento repetido inmediatamente con palabras e imágenes diferentes. Por ejemplo, si nosotros buscamos el Salmo capítulo 1 y el versículo 2 nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En este caso, lo sinónimo es que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En este caso, la delicia es meditar de día y de noche. Eso se le llama un paralelismo sinónimo. En el paralelismo antitético, si buscamos en el capítulo 37, Salmo 37 y el versículo 21, vamos a notar que allí nos dice, el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Usted ve que está lo antitético, el impío y el justo. Está lo antitético que el impío toma prestado, mientras que el justo tiene misericordia. Está lo antitético que el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. En este caso es un pensamiento donde se invierte el pensamiento en la línea siguiente, o sea que hay dos pensamientos contrastantes. Y por último, en el paralelismo sintético, en este caso en la segunda parte del Salmo, o sea de ese versículo, se añade un pensamiento afín a la primera parte. De ahí que se completa el pensamiento de la primera. Como ejemplo, podemos leer el Salmo 103 y el versículo 11. Allí nos dice, por ejemplo, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. En este caso usted nota que la segunda parte añade a la primera, es afín a la primera. Eso es lo que se le llama entonces un salmo con un paralelismo sintético. Para el paralelismo sinónimo hay otros ejemplos, como por ejemplo el Salmo capítulo 1, versículo 5, Salmo 18, 28, Salmo 51, 7. También puede buscar el 71, 12. En el paralelismo antitético también puede buscar como ejemplo el capítulo 1, versículo 6, el capítulo 71, versículo 7 y el 27. Y en el paralelismo sintético, otros ejemplos son Salmos 2.6 y 18.3.
Gloria sea a nuestro Dios. Muchísimas gracias por este tremendo comentario. Noten que el pastor habló de que la clasificación de los salmos está entre didáctico, mesiánico, penitencial, imprecatorio, oración, alabanza y adoración, peregrinación, alfabético o acróstico. Alrededor de 9 o 10 clasificaciones, las cuales ya escuchamos muy definidamente. Entonces se hace la pregunta final: ¿cómo pueden ayudarnos los salmos a comprender que no podemos limitar a Dios únicamente a ciertos aspectos de nuestra existencia? ¿Cuáles pueden ser los aspectos de tu vida en las que intentas mantener al Señor a distancia? Bueno, hay una pregunta que se puede responder a nivel general, pero hay otra que eres tú el que debes de responderla. Vamos a responder la que a nivel general se entiende. ¿Cómo pueden ayudarnos los salmos a comprender que no podemos limitar a Dios únicamente a ciertos aspectos de nuestra existencia? Bueno, los salmos hablan de la variedad de características de Dios, de modo que Dios bien puede estar cerca al momento que tú lo necesitas, pero a la vez está por encima del problema, por encima de la dificultad, por encima de este mundo y de todo lo que es creado. Pero, obviamente, no podemos limitar a Dios. Es decir, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es decir, todo lo sabe, todo lo puede. Es omnipresente, o sea, está presente en todo lugar. Y de esa manera no podemos para nada limitar su poder. Ahora, sobre la pregunta, ¿cuáles pueden ser los aspectos de tu vida en las que intentas mantener al Señor a distancia? Eso lo sabes tú, eso lo sé yo. Cada uno sabe delante de Dios cuál es la situación que impide que Dios pueda mantenerse cerca constantemente de nosotros. Algunos son quizás los vicios, otros son la dejadez espiritual, otros son el orgullo, el chisme, el enojo, el rencor. ¿Cuántas cosas de esta vida, además de las riquezas, el afán por tener y estar cada vez más cómodos en este mundo? Cualquier cosa te puede estar separando del Señor, de mantener al Señor a distancia. Pero la idea es que Dios esté cada vez más cerca. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el mundo de los salmos es nada más y nada menos un mundo de características en las cuales también Dios está presente. Dios se manifiesta como el Rey, como el soberano, como el que provee, y es por eso que hay una amalgama de situaciones y de cosas que envuelven a Dios, y solamente un poquito podemos aprender de Él. ¿Cómo vertir todo el mar en un vaso de agua? Imposible, pero gloria a su nombre, porque Él se revela lo que nosotros podemos entender. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos cada día, oh Dios, para nosotros no solamente venir, estudiar tu palabra y dejarte ahí, hacer otras cosas sin que te invitemos, sino que tú estés constante, presente en cada momento, en cada espacio de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra familia. Que todo lo que hagamos, que todo lo que podamos tocar, sea bendecido y dirigido por ti, que seas tú delante de nosotros, que seas tú, oh Dios, detrás, a la derecha, a la izquierda, en el centro de nuestro corazón. Inunda todo nuestro ser, todo nuestro alrededor, para que de esa manera podamos cada día sentir aún más tu presencia. Favores que te pedimos y te agradecemos
por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para este viernes, el cierre con broche de oro de esta impactante lección, la lección número 1, cómo leer salmos. Esto es, con el texto a memorizar de Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. A todos aquellos que están interesados en conocer aún más qué está haciendo Radio Oasis de Esperanza o cómo pueden también tener una copia del listado de la programación, pueden comunicarse para este y otros temas vía WhatsApp al 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397 es la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza vía WhatsApp, pero también pueden comunicarse al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com. Oasis de Esperanza, todo pegado, @gmail.com. Además, pueden sintonizarnos por medio de la plataforma de TuneIn Radio. Simplemente le dicen, si tienen también el dispositivo de Amazon Alexa, Alexa, toca Oasis de Esperanza en TuneIn. No hay que decir la palabra radio porque hicimos ahí alguna técnica para que no tuviera que hablar tanto la persona. Simplemente le dice: Alexa, toca Oasis de Esperanza en TuneIn, y automáticamente se reproduce. También lo pueden descargar, esa aplicación de TuneIn, y sintonizar otras emisoras. Todas las emisoras del mundo que están conectadas con esta plataforma, usted la puede escuchar en cualquier lugar del mundo. Además, pueden bajar nuestras aplicaciones. Se le está dando un mantenimiento a todo lo que son la página de internet, las aplicaciones, tanto de Android como de iOS, de la radio. Aquellos que ya la tienen descargada, sí la podemos escuchar, pero si usted todavía no la ha descargado, entonces va a pasar un tiempito hasta que ya se actualicen todas las páginas y de esa manera pueda sintonizarnos. También nos puede sintonizar a través de un enlace que tiene como título Aurora by Me. Usted pone Aurora by Me y luego Radio Oasis de Esperanza en Google, y ahí les redirecciona para que usted también pueda sintonizarnos por esa vía. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.